Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre otro de nuestros temas preferidos, la ciencia ficción y la fantasía. Me acompaña Mary del canal Penny Line. Hola, ¿qué tal? Yo soy su anfitrión Arturo Ponti. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre la intrigante novela corta de H.P. Lovecraft titulada El caso de Charles Dexter Ward. Pero antes, una breve biografía del autor. Howard Phillips Lovecraft nació en Providence, Rhode Island, en 1890 y fue un escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción. Se le considera un gran innovador del cuento de terror al que aportó una mitología propia, los mitos de Cthulhu. Su obra constituye un clásico del horror cósmico, una línea narrativa que se aparta de las tradicionales historias de terror sobrenatural, incluyendo elementos de ciencia ficción como, por ejemplo, razas alienígenas, viajes en el tiempo o la existencia de otras dimensiones. Comencemos con lo personal. Mary, ¿qué le pareció la novela corta de Lovecraft, El caso de Charles Dexter Ward? Sorprendentemente me ha gustado bastante porque, como ya estuvimos comentando en su momento, yo intenté leer a Lovecraft cuando tenía 17 años, o sea, hace 15. No podía, o sea, no conseguía avanzar y al final lo dejé. Y ahora además me planteé leérmelo en inglés, ya aprovechando que tengo un muy buen nivel de inglés. Y la verdad sí que es cierto que hay veces que se hace difícil y que hay que releer algún párrafo para entenderlo o que no te pierdas nada. Ves que sabe escribir, ya que en este relato, por ejemplo, desde el principio, bueno, empieza como termina, o sea, porque en realidad cuando está empezando ya ha terminado todo el relato y es a partir de entonces que Willett, el médico, pues te va explicando cómo se ha llegado hasta allí, pero que en realidad no hay ningún misterio. Creo que esto es una idea buenísima, ¿sabes? Porque, claro, tú al principio del libro te piensas que, o sea, que el relato que estás leyendo es para buscar a este chico, pero no, este chico ya no está. Y en realidad lo que hace el relato es explicarte cómo se ha llegado hasta allí y la locura o no locura de Charles. A mí lo que más me llama la atención del relato es que se separa de los otros de Lovecraft porque se adhiere más al género del misterio que al género del terror. Es un relato que comienza, como dijo usted, como acaba de mencionar usted, propone un misterio, la desaparición de este personaje que se llama Charles Dexter Ward del manicomio, y uno pensaría que la trama lleva a cabo una subsecuente investigación al respecto, pero en realidad va mucho más allá, pues, y a la misma vez trata con uno de los temas preferidos de Lovecraft, que es el ocultismo, y bueno, lo hace de una manera muy, muy interesante, pues, me llama la atención que es como el protagonista Willett es como un Sherlock Holmes del ocultismo, pues, que tiene que resolver misterios paranormales. Es un Van Helsing. Es un Van Helsing, exactamente, sí, es cierto. Que encima es médico también. Es médico también, exactamente. A mí me llama la atención mucho el hecho de que, número uno, Charles Dexter Ward no es solamente no protagonista del relato, sino que es también un personaje secundario. Es el motivo inicial de la investigación o de la trama, es decir, participa en el incidente incitante de la trama, pero en realidad el protagonista de la historia se llama Willett, que es el doctor, y el antagonista de la historia se llama Joseph Curwen, que es el antepasado de Charles Dexter Ward. Y lo que hace Lovecraft es que a través de estas cartas y esta investigación por parte del doctor, vamos averiguando no solamente la historia de Charles Dexter Ward, sino que vamos averiguando la historia de su antepasado Curwen, y claro, está entrelazado con las cacerías de brujas de Salem del siglo 1700, de los 1700, exacto. Ah, bueno, claro, sí, de finales del siglo XVII, principios del XVIII, ¿no? Porque él se supone que nace en el 1666, ¿no? O algo así. Correcto, pero Curwen se hace inmortal con la ayuda de Yog-Sothoth. Curwen invoca a Yog-Sothoth, que es uno de los dioses exteriores de Lovecraft, uno de los más poderosos también, se convierte en inmortal. Y él, al igual que otros dos, porque aparecen otros inmortales en la trama que son ocultistas, uno de ellos se llama Orn y el otro se llama Hutchinson. Y Hutchinson y Orn son, al igual que Curwen, lo menciono por contexto, son ocultistas que adquieren la inmortalidad. Pero Curwen, quien vive en Massachusetts, la trama no toma necesariamente lugar en Arkham, que es como el pueblo ficticio basado en Salem, creado por Lovecraft, sino que toma lugar en Massachusetts. Y Curwen se trata de adaptar a la sociedad de esta,
pero todo el mundo se percata de que no envejece. Claro. Y claro, pasan 100 años y el tipo sigue con vida y lo mandan a buscar. La segunda parte de la novela y la primera parte de la novela, Lovecraft se dedica a contar la historia de Joseph Curwen y bueno, cómo terminó incinerado, pero su plan me parece también brillante, pues, siempre, y también lo menciono por contexto, su plan siempre fue ser revivido por un descendiente, pues, que un descendiente eventualmente encontrara sus informes y sus diarios y le dejó a Charles Dexter Ward instrucciones específicas para que lo resucitara en el futuro. Y eso fue exactamente lo que hizo Charles Dexter Ward y por supuesto Charles Dexter Ward se parece muchísimo a Joseph Curwen y Joseph Curwen decide reemplazarlo. Sí, al final Charles es simplemente una víctima y además un producto de un hechizo, porque es un hechizo que lanza a Curwen para que exista este descendiente en el que se despierte el interés por todo lo antiguo y el ocultismo y que acabe descubriendo la existencia de esta persona que al principio ni siquiera sabe que, que es su antepasado, porque como su mujer con la que se casó cuando tenía ya 100 años y ella tenía 18 o alguna cosa así, o sea, una diferencia bestial. Cuando lo cazaron y murió en esa noche de la que nadie quiere hablar de cómo sucedieron las cosas, se cambió el nombre y entonces, claro, él no lo sabía y además eliminaron toda la información sobre Curwen de los documentos oficiales y ni siquiera señalizaron la tumba. Por lo que, claro, las cenizas yo entiendo que estaban en el cuadro en lugar del ataúd, ¿no? Es muy probable, porque requería de las cenizas, es cierto. Es que Lovecraft deja mucho abierto a la interpretación. Y es cierto que el cuadro tuvo que ser incinerado por alguna razón. Pues yo la verdad es que no había conectado esos dos puntos. Y lo leí dos veces. Sí, porque van a buscar la tumba, pero yo creo que en la tumba realmente no había nada, o quizás había una parte y en el cuadro había algo seguro, porque hay un momento que Willett relaciona que cuando empezó el deterioro del cuadro, fue cuando empezó a notar que Charles empezó a cambiar su humor. Aún no se había hecho el intercambio entre uno y otro, pero sí que notó que el cuadro se había como deshecho y que allí fue cuando se empezaron a escuchar todos los cánticos y la gente en la casa empezó a tener miedo. Claro, eso quiere decir que el cuadro alguna cosa tenía que ver con la resurrección de Curwen. No sé qué es lo que había dentro del ataúd, ¿no? No digo que yo creo que el cuadro tenía algo que ver. Yo pensé que Curwen quemó el cuadro adrede para que nadie sospechase que él iba a reemplazar a Charles, porque Charles Dexter Ward y Joseph Curwen se parecen muchísimo, se parecían demasiado, y la única evidencia que hubiese apuntado hacia eso hubiese sido el cuadro. Entonces yo asumí que encontraron algo en la tumba o eventualmente lo encontraron, que encontraron el cadáver y Charles Dexter Ward utilizó las sales para resucitar a Joseph Curwen y que Curwen fue quien se deshizo del cuadro físicamente como para eliminar la evidencia de que él sería capaz de reemplazar a Charles Dexter Ward en el futuro, pero su teoría también Como no lo explican, a mí me encanta ese tipo ese tipo de ambigüedades, pues me parece que Lovecraft es un maestro en dejar abiertas muchas interpretaciones, como por ejemplo el plan de Curwen. El plan de Curwen era alzar un ejército de demonios. controlar el mundo o alguna cosa así. Algo así, exacto. No, nunca queda muy específico. Lovecraft nunca se dedica a explicar cuál era el plan de Curwen. Pues lo que sí sabemos es que Curwen y Charles y los ocultistas, pues en general lo que hacían era que resucitaban a los fantasmas de estos ocultistas históricos de Roma y de Tibet y de distintas civilizaciones y adquirían conocimiento ocultista a través de estas conversaciones. Ese era el propósito principal de las procesiones y del Sabbath, que es como... Sí, porque yo entiendo también que se mandaban las sales, entre comillas, los unos a los otros, o el ataúd, o sea, para que cada uno pudiese tener la conversación pertinente con el que tocase. Correcto, exactamente. Pero al fin y al cabo, después se va revelando que, bueno, los planes de Curwen van más allá, pues Curwen en realidad tenía como un plan de no solamente resucitar a los humanos, que estaban bajo la categorización de materiales, sino a los demonios, que estaban bajo la categorización de guardianes. Hay una cuestión muy particular de Lovecraft, que él no está escribiendo solamente de un apocalipsis, él está escribiendo sobre muchos apocalipsis, es decir, todas las historias de Lovecraft incluyen una inminente invasión o una inminente destrucción de la raza humana y todo toma lugar en el mismo universo, todo está muy, muy entreconectado. Aquí se mencionan a los Migo aparecen en las montañas de la locura, porque son partes de la ciudad que se
descubren en la Antártica. Y bueno, se menciona también la Universidad de Miskatonic, que es uno de los pocos lugares que tiene una copia del libro del Necronomicon. Y aquí también el Necronomicon también tenía uno, ¿no? O sea, Curwen también tenía un Necronomicon. Curwen también tenía un Necronomicon, exacto. Y aquí es donde se diferencia mucho el caso de Charles Dexter Ward de mucho de lo que escribe Lovecraft, pues. Todas las historias de Lovecraft, la mayoría, pues, tratan con esta indiferencia galáctica o esta indiferencia cósmica. Pero el caso de Charles Dexter Ward se ata a una narrativa que trata con el bien y el mal. Es decir, estamos leyendo una historia en donde hay un villano, y el villano es Curwen, y hay un héroe, y el héroe es Willett, y es obviamente un duelo entre este hechicero antiguo que acaba de ser resucitado y este doctor que está aprendiendo a utilizar las artes negras para defender a los buenos, pues, que son la familia de Charles. Es algo muy tradicional y muy, muy, muy extraño en Lovecraft, pero me parece que le sale muy, muy bien. Y bueno, se han hecho miles de adaptaciones de Lovecraft al cine. No sé si se ha hecho el caso de Charles Dexter Ward, pero después de leerlo me parece que la más lógica opción para adaptar a Lovecraft al cine me parece que es el caso de Charles Dexter Ward porque trata con un protagonista noble, pues, y tienen una estructura de algo que se puede reducir a una estructura de 3 actos, mientras que lo demás, a veces leer a Lovecraft se siente como leer una página de Wikipedia, pues uno está aprendiendo sobre todas estas razas intergalácticas y lo que hicieron y lo que pueden hacer y nuestra próxima destrucción y el inevitable fin de la raza humana. Aquí la novela corta incluso termina con un clímax, con un duelo entre estos dos hechiceros que me encanta, pues, y el héroe Willett utiliza a Yog-Sothoth, que es un dios que no es necesariamente malévolo como la mayoría de los dioses de Lovecraft, pero es apático. Pero Yog-Sothoth, como fue responsable de la resurrección de Curwen, al menos de una manera indirecta, Yog-Sothoth se alía con un humano y es como la primera vez en un cuento de Lovecraft donde un dios exterior hace algo por el bien de la humanidad, pues, o decide luchar en contra de algo malévolo, cosa que normalmente no sucede, pues. Sí, no, y de hecho es curioso porque, bueno, lo que tú estás contando es precisamente lo que a mí me hizo rendirme con Lovecraft en su momento y por eso empezar por este relato, pues me ha venido bien por eso, porque, o sea, me ha gustado, está bien escrito. Además, lo que me gusta es que no te dice las cosas de forma clara, sino que tienes que ir deduciéndolas tú. Algunas cosas te las aclara al final y cuando ves que realmente has acertado, es que, por ejemplo, cuando encuentra el cadáver de Charles, ¿sabes? Que no lo dice lo que encuentra ni lo que hace, yo ya supongo que es lo que ha encontrado, pero seguro que hay mucha gente que lo lee y no se da cuenta porque es importante en los relatos de Lovecraft hacer estas relecturas. Y lo que me parece contradictorio, por decirlo de algún modo, es que esta pequeña novela sea una de las más valoradas de Lovecraft, pero que a su vez, que Lovecraft cuando lo escribió no le gustó nada y ni siquiera intentó publicarla. Muy cierto, porque la novela corta fue escrita en 1927, pero no fue hasta la década de los 40 cuando fue finalmente publicada. Después de su muerte, porque es que él ni intentó publicarla porque era una persona muy depresiva y que a la que alguien le decía que no, pues ese relato ya no lo intentaba publicar, pero es que este ni llegó a publicarlo porque estaba tan alejado de lo que él escribía normalmente, aunque sí que tiene relación con el ocultismo, la brujería e incluso salen los dioses exteriores porque sale Yog-Sothoth o como se pronuncie, pero en cambio no llegó a salir de su cajón. Es que de hecho, por lo que he visto, ni siquiera llegó a pasarlo a máquina, sino que se quedó como manuscrito, lo cual es curioso para una persona que dejaba de comer para poder mandar 500.000 cartas como hacía Tolkien. Interesante. Es una muy buena observación, pero hace sentido en retrospectiva, pues, porque el caso de Charles Dexter Ward es uno de los pocos cuentos de Lovecraft que no entra bajo el género del terror cósmico, pues, porque incluye elementos de su mitología y, bueno, está obviamente arraigada a su mitología también, porque aparece Arkham, aparece Miskatonic, aparece el Necronomicon, Yog-Sothoth, pero no es un cuento de terror per se. Es un misterio. Me parece a mí que está más arraigado al género del misterio que a cualquier otro. Y el misterio es genial. A mí me parece que una de las virtudes de Lovecraft es su realismo. No el surrealismo, sino su espacio realismo. El realismo de Lovecraft me absorbe muchísimo, pues, porque vamos aprendiendo acerca de este universo de la misma manera en la que leeríamos un cuento conceptual de Borges, pues, de donde se están leyendo cartas, se está haciendo una investigación, se mencionan muchos sitios verdaderos, se mencionan ocultistas verdaderos que existieron en Tibet y en Roma, se mencionan
cementerios verdaderos, se describen las calles de una manera muy específica. Hay momentos en los que yo creo que tuvimos una pequeña discusión, no una pequeña discusión, una pequeña conversación un poco, cuando estaba leyendo la novela corta, y usted me dijo a mí que no disfrutaba las secciones de las cartas, mientras que por el otro lado yo amo las secciones de las cartas. Pero porque me costaban, o sea, me costaban muchísimo, no sé cómo están traducidas en castellano, pero en inglés, o sea, están ortográficamente mal escritas y además con un estilo mucho más arcaico, entre que hablan en clave entre ellos, ¿sabes? Porque no dicen nada claro y que su lectura es bastante difícil. Eso es lo que se me hacía bastante pesado, no tanto por el contenido, sino porque me tenía que leer los párrafos 4 veces, ¿sabes? Cada frase, Claro. para entender bien lo que estaban diciendo. Claro, ¿Sabes? Porque, por ejemplo, en inglés utilizaba una Y con una R pequeña para referirse no solamente a you o your, sino también de. Actuaba como muchos artículos y posesivos a la vez y muchas palabras estaban mal escritas, quizás como se escribían en esa época, en el 1600 y pico, o cuando naciesen ellos en su momento, porque una de las características es que ellos no han evolucionado en su lenguaje. Entonces, yo no sé cómo se ha pasado eso al castellano, pero en inglés es difícil, porque utilizan abreviaturas, utilizan arcaísmos, utilizan cosas que yo creo que son suyas propias y que además hablan en clave que si no sabes a lo que se están refiriendo, pues cuesta, ¿sabes? Por eso a mí las cartas me interesaban porque evidentemente, o sea, se referían a personas igual que Curwen, o sea, que eran personas inmortales que estaban jugando con cosas que no debían de jugar y no por el bien de la humanidad, sino por su único bien personal para extender su vida y para conseguir conocimiento vedado a otras personas. Y ese es el problema de las cartas. O sea, porque luego a la que ya me acostumbré, ¿sabes? Cómo estaba escrita y ya las entendía mejor, ya las fui disfrutando más, ¿sabes? Porque claro, al principio cuando hablaban de sals, o sea, las sales, digo, ¿qué sales? ¿Sabes? ¿De qué me están hablando? Y entonces, claro, por eso tenía ese problema con las cartas sobre todo, porque la traducción en castellano, ¿cómo es? Voy por parte. Número 1, usted mencionó anteriormente la importancia de la relectura y me parece que tiene toda la razón, pues. Yo he leído este cuento ya 3 veces, entonces voy a contar mi historia con Lovecraft porque no la he contado. Hace 3 años atrás me puse la tarea de comenzar a leer todos los días. Me puse esa tarea y dije, voy a empezar a leer todos los días porque hay demasiadas novelas que tengo que leer antes de morir y yo creo que cuando yo me muera yo me voy a llevar estas novelas conmigo, literalmente, y voy a estar en el paraíso como que con las novelas que leí. Y si no leí alguna y la tengo que buscar en la biblioteca, no la voy a encontrar. Entonces decidí que iba a comenzar. Y también leo porque pienso que puedo convocar a los fantasmas de los escritores difuntos cuando leo sus palabras. Pero eso es otra razón. Y dije que iba a comenzar a leer y dije, bueno, ¿por dónde comienzo? Así que fui a la librería y me compré esto, que es la obra completa de Lovecraft en inglés. Y esto fue lo primero que leí. Esto es lo que tengo yo en digital. Esto es lo que tiene usted en digital. Y bueno, lo leí en inglés y me pareció, porque era un lector novato, me pareció más o menos, me pareció que estaba bien. Así que me prometí a mí mismo que eventualmente lo volvería a leer y empecé a leer otras cosas. Y bueno, hoy en día leo mucho más y tengo mucha más experiencia con ello. Así que cuando decidí leer a Lovecraft de nuevo, tomé la decisión de leerlo en español. Así que me compré esta edición que tiene una portada mucho menos vistosa. Es la cara del rarito de Lovecraft. Una cara rara, pobre. Una cara difícil, que se dice. Pobre tipo. Pero esta edición me encanta. Es la edición de León Arsenal. Está traducido por, voy a mencionar el nombre del traductor porque es importante, José Álvaro Garrido. José Álvaro Garrido hizo un excelente trabajo traduciendo los mitos de Cthulhu. Lo excepcional de esta edición también es que son 14 cuentos y que, bueno, cuando terminé de leer los 14 cuentos, entré a internet para ver si me faltaba alguno de los mitos de Cthulhu, que es el título del libro, y me enteré que los mitos de Cthulhu son 14 cuentos. Entonces, estos son los mitos de Cthulhu de principio a fin, que es como parte, lo último que escribió Lovecraft. Otra cosa excepcional de esta edición es que los pone en orden de publicación. Así que comienza con el
primer cuento que escribió Lovecraft para los mitos de Cthulhu, que fue La ciudad sin nombre, y termina con el último cuento que escribió Lovecraft en vida. Digo en vida porque todo el mundo sabe que cuando un escritor muere, él sigue escribiendo en la... Muy triste. Porque eventualmente cuando lo resucite, voy a ponerlo a trabajar. Termina con El que acecha en la oscuridad, que es el último que escribió Lovecraft. Así que esta edición es uno de los mejores libros que he leído en el año. Es el ciclo completo de esta mitología. Y bueno, ese era el punto número 1. Y el punto número 2. La relectura es demasiado importante, porque ya había leído Charles Dexter Ward en inglés y la verdad es que ni siquiera me acordaba de ello. Lo volví a leer en español y me encantó, y lo volví a leer para este episodio y me encantó incluso más. Pero la fortuna de Lovecraft es que son cortos. Charles Dexter Ward es una novela corta que tiene aproximadamente, en esta edición por lo menos, 185 páginas o 200 páginas, no más de 200. No. En el libro en inglés, en mi edición tiene 54, pero porque o sea, la edición impresa es la letra muy, muy, muy pequeña. Entonces, imagínate, para que tenga 54 páginas este relato, Wow. es una letra muy pequeña. Por eso yo también tardé más en leérmelo de lo que me esperaba, porque claro, no avanzaba todo lo que suele avanzar cuando leo un libro, por lo que te digo, que tenía que releer párrafos para asegurarme de que lo estaba entendiendo todo, lo que me estaban explicando, porque como hemos dicho, o sea, el Lovecraft, pues hay muchas cosas que las deja en el aire o que no lo dice claramente, hay cosas que luego más adelante quizás te las resuelve, pero si no las has entendido en el momento que lo lees, te pierdes mucho entre un instante y el siguiente, porque es muy diferente leer lo que está en el mitad con el contexto correcto que sin enterarte de nada de lo que estás leyendo. 100%. Lovecraft es complicado y yo por eso abogo por las traducciones de Lovecraft. Es decir, estoy convencido de que las traducciones de Lovecraft son superiores a Lovecraft original. Y creo que la razón principal es por lo que acaba de mencionar, pues por la comprensión. Porque seguramente las cartas que mencionamos, que son cartas que están incluidas en el texto, en la versión traducida en español, son crípticas y son enigmáticas, pero están bien escritas. Uno puede evitar por lo menos ese tipo de complejidades innecesarias y se puede entretener con la trama, por lo menos. O por lo menos así lo vi yo, pues, porque a mí me encantaron las cartas, porque sí es cierto que son crípticas, pero me llama mucho la atención esto de que Lovecraft obliga al lector a esforzarse y poner de su parte para resolver lo que está sucediendo. Es decir, él deja muchas cosas abiertas para que uno pueda llenar los espacios en blanco, y de esa manera ninguna carta se siente expositoria, nada se siente como expuesto, que nunca siento que una carta está puesta ahí como que para explicarme a mí lo que está sucediendo, pero aún así estas diversas cartas que forman parte de la investigación del Dr. Willett para resolver el misterio son de suma importancia para la trama, porque aquí es donde se desarrolla exactamente lo que está pasando, pero no es hasta una segunda lectura o una tercera lectura cuando uno realmente puede entender a qué se refieren cuando hablan de ciertos personajes, pues porque Joseph Curwen, que es el antagonista de la novela, se hace pasar por un hombre que se llama Allen, y no es hasta el final que ya sabemos que Allen es Curwen, y que Curwen a la misma vez fue Charles Dexter Ward por mucho tiempo. Y hay otros personajes inmortales como Hutchinson. Hutchinson se cambia el nombre a Simón, y se cambia el nombre a Simón para hacerse pasar como su hijo, para que ya la gente no dude de por qué no está envejeciendo. En un momento dado... Hutchinson es el otro. Perdón, Orn, entonces, es Orn. Sí. Oren es el hijo de Solomon, bueno, el hijo ficticio, que es judío en un principio, y Hutchinson es el que está en otro lado, que es el que luego se va a Transilvania. Tienen toda razón, exacto. Y bueno, estos personajes ocultistas me llaman mucho la atención, pues consiguen la inmortalidad, pero para ocultar su inmortalidad tienen que desaparecer por un rato y regresar como sus herederos. Menos Curwen, que por eso lo pillan. Claro, es que por mucho que te vayas a un pueblo en el que la gente pasa de todo, si estás viviendo allí 100 años y no envejeces, ¿sabes? O sea, si saben la población de allí que tienes 100 años, pero aparentas 30, es evidente que van a sospechar y que algo extraño está sucediendo. Y más si después dejas embarazada a una niña de 18 años. Porque claro, estamos hablando de que cuando Charles encuentra el cuadro, que tiene 24 años aproximadamente, porque al final, en el momento que se inicia, que desaparece él, que es cuando él ya ha muerto, tiene 26, y el cuadro lo encontró 2 o 3 años antes de los últimos hechos.
Se dice que los rasgos del cuadro pues son apenas, bueno, que la apariencia es apenas unos años mayor de los años actuales de Charles, por lo que entendemos que Curwen cuando murió aparentaba tener 30 y pocos años. Y Exactamente. que la única diferencia con Charles era una cicatriz que tenía en la ceja, en la cara, y Curwen tenía una cosa extraña en el pecho dibujada. Entonces, claro, esos son pistas que te dan que tú en el momento que se ha descubierto el cuadro y que te acuerdas de esta diferencia en el momento que empieza a aparecer Curwen haciéndose pasar por Charles y el padre y Billet ya se dan cuenta de que tiene la cicatriz, dices, este ya no es Charles. Entonces, no se acuerda de las cosas que han sucedido durante su vida y durante los últimos años simplemente porque no los ha vivido. Claro. No digo que yo sí que es cierto que el doctor Allen me pensaba que era uno de sus dos amigos hasta que aparecen las cartas que se dirigen a Allen y hay cartas de ambos, por lo que Allen solamente podía ser Curwen. Exactamente. ¿Eso o había un cuarto? No, bueno, Cuando porque lo lees por primera vez, me refiero. al final se resuelve que Allen es Curwen, sin lugar a dudas, por la barba postiza. Sí, sí, sí. Porque le dibujan una barba postiza a una foto de Charles y se dan cuenta de que Charles pudo ser Allen, al igual que Curwen pudo ser ambos. Y que además lo encuentran, ¿no? En un momento dado, cuando se da cuenta de que puede ser eso y buscan a fondo, encuentran las gafas y la barba postiza que utilizaba Curwen para hacerse pasar por otra persona cuando estaban juntos. Entonces, claro, todas las investigaciones estas extrañas que se llevaban a cabo, en realidad no las llevaba a cabo Charles, sino que era Curwen. Claro, pero con la ayuda de Charles. Charles eventualmente se resistió a las investigaciones cuando se percató del plan malévolo de Curwen, que nunca es especificado, pero podemos asumir que Curwen quería alzar un ejército. Charles se resiste, Curwen se deshace de él y lo reemplaza, porque se parece muchísimo. Bueno, a mí me encanta, es como una buena novela corta de suspenso y de misterio, está muy bien narrada. Y la ironía es que en ningún momento llega a existir la locura, que supongo que es lo que ibas a decir tú, ¿no? Sí, exacto, también, que toda la trama comienza porque Charles Dexter Ward desaparece del manicomio, por contexto lo menciono, Charles Dexter Ward desaparece del manicomio, pero resulta que Charles Dexter Ward no estaba en el manicomio y Charles Dexter Ward en realidad nunca se volvió loco, sino que la locura que expresaba era Curwen, se relacionaba al cambio de personalidad repentino de Charles porque Curwen se deshizo de él, pues, y lo reemplazó. Y al final terminó siendo nada más y nada menos que una víctima. En términos de temáticas, bueno, es como, claro que trata con el ocultismo, pues, es como la temática principal, me imagino. ¿Usted qué piensa al respecto? Sí, 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 también pienso lo mismo. Y como hemos dicho, es que no trata de nada de lo que parece tratar cuando se inicia el relato. Y al final, todo lo que se esconde debajo es es el ocultismo, o sea, lo que están haciendo Curwen y sus amigos, porque, claro, las masas uniformes, esas que encuentran, que apestan, ¿eso qué son? Los dioses o sales mal resucitadas. Sí, son demonios que está resucitando Curwen y los tiene ahí en un calabozo, porque también, claro, debajo de la granja de Curwen hay un laboratorio y un túnel y miles de túneles y un laberinto y allí es donde estaba él creando, resucitando demonios. Eso es lo que yo pienso, por eso te lo pregunto, que las criaturas esas que están abajo son en realidad las sales de los guardianes. Una de las cosas que se van diciendo a lo largo de todo el relato, tanto durante la vida de Curwen como cuando después Charles se retira a la granja esta aparte, que es la que había pertenecido a Curwen en su momento, es que se escuchaban muchos gritos debajo y que salían olores muy extraños, porque cada vez que el padre y el doctor iban a visitar a su hijo, se daban cuenta de que primero tardaba mucho en aparecer en la puerta porque tenían un criado muy extraño y segundo que cuando aparecía apestaba muchísimo, que eso es lo que les hace sospechar a ellos de que tiene que haber algo debajo y sobre todo porque como ya habían encontrado las cartas y toda la referencia acerca de que tenían que existir túneles debajo de la granja de Curwen, aunque los ciudadanos de Providence en su momento no llegaron a encontrarlos, o sea, porque sabían que existían, porque salían gritos de allí, pero no llegaron a encontrar cómo entrar. Ah, sí, y además de eso, la entrada también tiene como elementos paranormales, pues, porque cuando sale Willett por última vez, aparece sellada. Sí, ¿tú quién crees que es o sea, esa cosa que hace, bueno, esa cosa que resucita Billet, que es
quien le salva la vida porque lo saca de los túneles. El que le da el mensaje en letra Le minúscula. da el mensaje de cómo acabar con Kurwen y que él entiende, y que además el doctor entiende que este ser es el que acaba matando a los otros dos amigos de Kurwen, a los otros dos ocultistas, porque Ah, una de las cosas que dice es que esto en este momento no lo sabe, pero dentro de unos meses el doctor buscará información sobre las zonas en las que estaba en los otros dos ocultistas y encontrará que ha habido una gran matanza en los dos lugares, o un incendio o un hecho que ha terminado con las cosas raras que estaban pasando en ese sitio. O sea, por lo que dice en el cuento, murieron 6 meses después de que el doctor mate a Kurwen. Es el ser que él resucita y que lo salva, o sea, que lo saca de los túneles, lo sella ujú. y se va a por los otros dos y a Kurwen lo deja en manos del doctor. Teniendo en cuenta, yo pensaba que podría ser cualquier ocultista o hombre de ciencia que hubiesen estado dando vueltas y torturándolo y resucitándolo una y otra vez, porque yo entiendo también que las cenizas de Charles Dexter Ward, él no las llega a resucitar porque le dice a su padre dónde las ha enterrado, dónde están descansando los restos de su hijo. Por lo que yo no creo que sea Charles, aunque si no fuese por esto que te digo, creo que sería una posibilidad porque al fin y al cabo él se encargó de incinerarlo, pero sinceramente creo que esas cenizas son de alguien que ellos han estado torturando, ¿sabes? Resucitándolo y matándolo una y otra vez. ¿Y por qué se menciona al final del cuento que Kurwen ya sabe quién es el que dejó el mensaje en letra minúscula? Es decir, si sabe quién es, asumo que se refiere a... Es una de las últimas líneas en el cuento. Perdón, Kurwen no, Willett. Se Sí, sí, sí. menciona que Willett al final del cuento revela al narrador que Willett ya sabe quién fue quien dejó el mensaje. Entonces cuando dicen cosas así como él sabe quién es, Claro, pero quizás se refiere a que quien dejó el mensaje es quien ha matado a los otros dos y no necesariamente a la persona específica. bueno, O pues quizás una de mis otras teorías es que en vez de ser un personaje random, desde todos los que están resucitando, que sea el exprometido de la chica con la que se casa Kurwen, que luego lo van a, con otros ciudadanos lo van a matar y a quemar. Y sabemos que Kurwen, una de las primeras cosas que hace cuando resucita es ir al cementerio y exhumar el ataúd de este personaje claro, ok. y que se dedica a torturarlo. Esa teoría tiene más validez que la mía, probablemente. Quizás la de Charles, pero yo ya te digo que no me inclino. Claro, Yo me inclino 50% con que sea el exprometido a que sea uno de los científicos y ocultistas que se han estado pasando los unos a los otros a lo largo de los siglos y que han estado resucitando y matando, ¿sabes? es muy Y que posible. se escuchaban gritos continuamente, o sea que estas personas para sacarle la información los torturaban. Sí, es cierto. Eso suena genial. Es decir, qué horror que los torturen, pero suena genial como para una trama. Es decir, hace sentido. Es cierto, que sea un resucitado. Porque además, en una de las cartas Ajá. lo decían o sea, que las personas resucitadas que no querían dar la información así como, o sea, por las buenas, o sea, se la tenían que sacar. Sí, es cierto. Hombre, habría alguno amistoso, pero yo estoy segura que la segunda vez que te resucitan para sacarte información ya no estás tan dispuesto a darla. Es cierto, por eso digo que su teoría tiene mucha validez, la verdad. No, Pero que he intentado buscar por internet a ver quién puede ser esta persona y quien saca conclusiones sobre esto tampoco lo tiene claro, ¿sabes? O sea, en ningún momento indican una persona u otra. Lo que sí que tienen claro es que la persona que le deja la nota a Willett es la misma que mata a los otros dos. Pero sobre la identidad, no. Por eso te preguntaba a ti, o sea, porque mis teorías son estas, pero que no he leído ninguna teoría sobre la identidad de la persona. O sea, lo único que he visto que tiene claro la gente es que es la misma persona que trae al leer el encantamiento y que lo saca de los túneles y que le deja la nota, que es la misma que mata, o sea, a los otros dos, y que es a esto a lo que se refiere él al final, Willett, cuando dice que ya sé quién me dejó la nota. O sea, que es la persona que mata a los otros dos. excelente, la tengo que volver a leer entonces.
Yo feliz. Se te rápido. ¿Ves? Eh, Pero por eso he tardado tanto, porque, o sea, dentro de mis expectativas de lo que iba a tardar, porque claro, releía y pensaba, claro, me quedaba pensando un rato antes de seguir leyendo, relacionando con lo demás. O sea, no es un libro que puedas asimilar fácilmente. claro. Bueno, y en general Lovecraft no es un escritor que se pueda asimilar fácilmente, por eso si empiezas por el relato equivocado, puede ser que eso te cierre las puertas completamente a Lovecraft. Es una lástima, pero sí, normalmente la gente lo critica por ser innecesariamente complicado, pero no creo que esa sea como una descripción muy justa de su estilo en particular. Por lo menos desde que lo leo en castellano, pues lo he llegado a apreciar mucho más, pues, y Lovecraft es alguien que está literalmente en todas partes. Todo tiene algo de Lovecraft, desde la Guerra de las Galaxias hasta todos los videojuegos de fantasía, miles de franquicias de ciencia ficción, y su universo original vale la pena. No me interesa leer sobre lo que se ha escrito sobre el universo que él creó, pues porque él también apoyaba dicha expansión, pero la mitología que creó es como de lo mejor que he leído del género de la ciencia ficción en general, pues por el nivel imaginativo. Aunque, nuevamente, Charles Dexter Ward tiene muy poco de ciencia ficción, aparte de la presencia esta de Yog-Sothoth, que es quien es un dios exterior, y los dioses exteriores pues son extraterrestres. Más adelante, porque planeamos cubrir otros cuentos y otras novelas cortas aquí en Dialéctica, y bueno, eventualmente haremos uno sobre En las montañas de la locura, que ya entra mucho más a la ciencia ficción, y La llamada de Cthulhu también tiene más elementos de dicho género y del Sí, horror. pero lo que tenemos que dejar claro, o sea, yo no creo que sea innecesariamente complicado, pero desde luego es complicado. Yo creo que una de las cosas que buscaba Lovecraft era que fuese complicado, o sea, que el lector tuviese que estar muy atento mientras estaba leyendo para entender lo que estaba pasando. Imagino que eso sucede en los mismos relatos, porque, bueno, una de las cosas que no hemos dicho es que estos vídeos los vamos a ir haciendo juntos, pero yo solamente me habré leído los relatos de los vídeos que han salido hasta ese momento. O sea, yo no tendré los conocimientos que tiene Arturo, que ya se los ha leído todos. Por eso yo cuando estoy hablando de este relato solamente me refiero a este relato, y la cosa es que yo no creo que sea innecesariamente complicado. Sí es complejo y es complicado porque tienes que estar muy atento cuando lo estás leyendo, pero te obliga a hacer un esfuerzo intelectual que luego es satisfactorio cuando te das cuenta de las cosas que has acertado y cuando empiezas a hacer tus elucubraciones sobre las cosas que nos explican en los espacios en blanco sobre qué puede ser y qué no puede ser. Y a veces pasas más tiempo haciendo esto que leyendo. Es decir, eso es una virtud para mí. O sea, porque está claro que existen todo tipo de escritores, y para mí está claro también que tienen que existir escritores complejos, porque no todo puede ser fácil, y simplemente de un tipo de lecturas sacas pues, un provecho y de otro tipo de lectura sacas otro. Y el problema de Lovecraft, problema y virtud, porque en el momento que su nombre, Lovecraft, se ha adjetivado, o sea, cuando se define algo como Lovecraftiano, es que ya ha trascendido algo más allá, como estás diciendo tú, o sea, que está en todas partes, porque en el momento que se adjetiviza su apellido, es que ha trascendido. Y eso a su vez me entristece teniendo en cuenta la vida que él tuvo. O sea, es que nunca triunfó como escritor, nunca pudo vivir de ello y murió en la pobreza. No se lo merecía tampoco, porque era un No, racista, misógeno, xenofóbico. A decir verdad, a mí me encanta el legado de Lovecraft, pero a decir verdad, Lovecraft no me cae bien del todo, pues, porque se pone a hablar de mi raza mestiza. Aunque a mí bueno, me pasa también con esto que tú dices con Orwell y Hemingway. Orwell era misógeno, sí es cierto, era muy misógeno. Y Hemingway también. Y Hemingway también, y de hecho aún no me he leído nada de Hemingway precisamente por eso, y Ah, lo wow. voy a terminar leyendo porque he leído otros libros de personas muy misóginas y muy racistas, que sus libros son buenos y que son grandes obras de la literatura, pero eran personas, ¿sabes? Y como personas pues podían tener muchos defectos. En el caso de Lovecraft es lo que tú dices, que aparte de misógeno, pues era bastante racista, sobre todo porque llegó a escribir en una carta que los negros no eran ni humanos. Escribió un poema sobre eso también. Lovecraft era muy racista y bueno, hay gente que dice que no se nota en su trabajo, pero eso es totalmente falso. Todos No, sus... no es cierto, porque yo cuando habla de los esclavos que van a la granja de Curwen, o sea, los adjetivos que utiliza, Sí, es cierto. En la llamada de Cthulhu también aparecen caníbales latinoamericanos, por supuesto.
A ver, que sí que es cierto que puedes achacarlo a la época a la que se refiere, ¿sabes? Al 1600 y pico, 1700 y pico, que está claro que el concepto que había entonces de la raza negra no es la que hay actualmente, por suerte. Bueno, hay gente que sigue creyendo las mismas cosas y que las sigue defendiendo, y que puedes caer en el error de que no es su pensamiento verdadero. Pero no es algo de lo que él se escondiese, porque como has dicho, incluso tiene un poema sobre ello, y en las cartas que se intercambiaba con otras personas, o sea, se veía que era racista, que irónicamente le pasaba con los sudamericanos y los negros, porque por ejemplo a los judíos los veía prácticamente como iguales, si no iguales, sobre todo si no eran muy ortodoxos, y a las razas europeas o de España, pues que también los veía al mismo nivel que Sí. el suyo. Por eso que era un racismo así un poco extraño, ¿no? Porque era racista no con todos por igual. Pero al fin y al cabo, Lovecraft también era un tipo bastante miserable, pues. Era un tipo bastante patético. Era un tipo que tenía muchísimas fobias, sufría de una terrible depresión. No digo que la depresión sea algo patético, pero lo que digo es que... No, pero que tuvo una vida muy triste. O sea, los dos padres murieron en un psiquiátrico de una enfermedad mental. Y él tiene un cuento que se llama El horror de Dunwich, que describe la relación entre un personaje con una madre, y una madre que es psicótica, que luego, bueno, es psicótica por razones cósmicas, pero mucha gente ha escrito esa relación como algo semi-autobiográfico, y es algo muy triste, es algo muy, muy triste, pues que la mamá le decía constantemente a Lovecraft que él era feo, y por ende Lovecraft creció con la idea, bueno, no muy alejada de la realidad. Que no era guapo, vale, pero no es una cosa que tiene que decir un buen padre. Claro, exacto. Eso O sea, tampoco... no le digas que eres guapo, pero por lo menos no lo hundas. O sea, porque si ya estamos hablando de un niño que con 2 años internaron a su padre en un psiquiátrico y con 5 se murió y se fue a vivir a casa del abuelo con sus 2 tías, que eran las señoras más aburridas del mundo, y que su madre acabó también encerrada en un psiquiátrico, que Sí, su abuelo, que era muy rico, perdió toda su fortuna a lo largo de los años y que se vio, o sea, que nació entre algodones, por decirlo de algún modo, y se encontró con que cuando tenía 15 años se encontró sin nada. por eso pienso que su Esto tiene racismo, que afectar a la psicología necesariamente. claro, pero por eso pienso que, bueno, su carácter y sus prejuicios eran simplemente un producto de su miserable vida, pues, como suele suceder. Es decir, no es algo que estaba fundado en algún tipo de lógica objetiva. El tipo obviamente sufrió muchísimo, tuvo una vida muy miserable y seguramente pensó que era culpa de los haitianos. Sí, y está claro que es una persona que era depresiva, que tenía muchos problemas de autoestima, y teniendo en cuenta los antecedentes de enfermedad mental, pues quizás alguna otra cosa tenía, aunque en principio se murió de cáncer. Me parece que es una lástima que una persona tan brillante y que haya dejado atrás algo tan increíble, pues tenga que cargar este tipo de bagaje consigo, pues que años después la gente tenga que mirar atrás y decir como que el tipo no solamente era un pseudo racista, como todos los escritores de la época, sino un racista efervescente, un racista activo. Es una grandísima lástima, pues. Además no lo escondía, o sea que él lo decía en público. Lo decía en público, exacto, y aparecen sus cuentos y se ve retratado ahí. Aunque hay muchas personas que dicen que estaba cambiando de opinión, pues, pero murió joven, así que Sí, eso también lo vi, que lo he leído, que parecía que las opiniones de Lovecraft se estaban dulcificando, por decirlo de algún modo. O sea, se murió con 46 años, está claro que teniendo en cuenta toda la vida, o sea, la vida miserable que había tenido, difícilmente se podía salir de allí, ¿sabes? Es que además el entorno tampoco le acompañaba, porque vivía en la más absoluta pobreza, porque, bueno, los relatos que están escritos como Lovecraft no son los únicos que escribió, porque para poder sobrevivir, o sea, hacía de escritor fantasma, o sea, escribía novelas enteras para otra persona, y además hacía trabajos de editorial, que corregía los escritos de otras personas, y eso le conllevaba más trabajo que escribir sus propios trabajos, y eso que se pasaba el día escribiendo entre cartas, sus relatos y las cosas que hacía extra, y aún así no le daba para vivir. O sea, seguía viviendo de los restos de la fortuna familiar, y lo que hacía no le daba para vivir. Y además, como era una persona depresiva con muy poca autoestima, que a la que le rechazaban un trabajo ya no volvía a intentar publicarlo,
Pues Claro, seguramente mucha salida que podrían haber tenido sus obras no la llegaron a tener porque él se rindió antes de tiempo. Porque yo creo que este cuento en concreto seguramente hubiese tenido mucha más salida editorial que sus otros cuentos, porque son más fáciles que alguien que no esté metido en todo esto de White Tales, donde él publicaba y las revistas en las que él publicaba, eran leídos por una parte muy pequeña de la población. Pero realmente este relato yo creo que podría haber sido publicado fácilmente bajo el tema de fantasía o de horror y tener mucha más salida. Yo creo que si este lo hubiese publicado, quien lo hubiese terminado comprando no hubiesen sido sus fans, sino el público en general que estuviese interesado en ese género. O sea, en el género del horror y la fantasía. No los que leyesen el terror cósmico que él escribía y que se publicaba en esas revistas. claro. Además que el público del terror cósmico, que era un género que él inventó, pues era mínimo. Me llama la atención el hecho de que, bueno, al fin y al cabo, Lovecraft sufría de muchísimas fobias y yo creo que eso es algo que se ve reflejado en su trabajo, pues en general. Tampoco quiero atribuirle la brillantez de sus cuentos al prejuicio, pero me imagino que el miedo al otro, porque claro, Lovecraft lo que destaca aquí es que todo lo que es diferente a nosotros de cierta manera es excesivamente peligroso y que todo en el mundo ni siquiera existe la moralidad, pues a diferencia de este cuento normalmente, pues en el mundo según Lovecraft la moralidad no existe, no existe lo bueno y lo malo, solamente existe lo que come y la comida. Pero bueno, me puedo imaginar cómo una persona hubiese desarrollado mundos cósmicos encerrado en una cabaña y con serios problemas Pero psiquiátricos. yo creo realmente que tienes razón, ¿eh? O sea, que si no hubiese tenido la vida que tuvo y los problemas mentales que tenía, o sea, aunque solamente fuesen depresivos, no habría desarrollado todos estos mundos, porque yo sí creo también que nacen de sus propias fobias y que escribir sobre ello es algo que le ayudaba a enfrentarse a ellas y a poder sobrellevarlo de algún modo, ¿sabes? De vivir en su mundo de fantasía. E incluso yo creo que en este relato, aunque no sea tan nihilista como sus otros relatos, como me has dicho, sí que es cierto que si te fijas que no se llega a describir en ningún momento lo que quieren hacer estos tres ocultistas y que es un horror también abstracto, ¿sabes? De lo que va a suceder. O sea, aunque sí que claramente hay un bien y un mal, ni siquiera sabemos las dimensiones de este mal, o sea, que es desconocimiento y realmente los ciudadanos cuando van a matar a Curwen, o sea, en 1700 y pico, es por miedo. No saben lo que está sucediendo de verdad. Solamente saben los ruidos que salen de esa granja, pero en realidad Curwen, para ganarse a sus conciudadanos, pues hacía muchas aportaciones económicas y se dejaba pasar por ahí porque para caerles bien, lo que pasa que nunca lo conseguía porque es evidente que algo andaba mal con un hombre que tenía 100 años pero aparentaba 30 y que no eran normales los gritos que salían debajo de su granja, pero que realmente los ciudadanos actúan por un miedo a lo desconocido que necesariamente entienden que tiene que ser mal porque no es natural lo que están viendo o lo que están escuchando. Porque en realidad esos ruidos extraños podrían tener muchas explicaciones. Exacto. Me gusta mucho el hecho de que también cuando Willett termina haciendo un pacto con Yog-Sothoth para erradicar a Curwen, no muestra ese proceso. Lovecraft omite el proceso, es decir, lo vemos desde el punto de vista del padre de Charles. El padre de Charles está del otro lado de una puerta y escucha los cantos y los ritos de la procesión por parte de Willett, pero Willett está haciendo un pacto con Yog-Sothoth del otro lado de la puerta porque, por supuesto, Lovecraft en ningún momento va a dedicarle demasiado tiempo a estos dioses exteriores, pues porque él entiende muy bien que se tienen que esconder en la parte primitiva del cerebro en donde se oculta lo desconocido. Si tenemos a Yog-Sothoth o a Cthulhu o a cualquiera de esos dioses exteriores descritos en detalle por mucho tiempo y como que expandidos de una manera exuberante quizás, pues ya no provoca ese terror, pues porque normalmente Lovecraft es asociado con tentáculos y con monstruos, lo cual es cierto, hay muchos monstruos y muchos tentáculos, pero el verdadero terror Lovecraftiano se mantiene en el miedo a lo desconocido, se mantiene en los límites de la imaginación, en lo que no puede ser descrito. Alan Moore es obviamente uno de los fanáticos más grandes de Lovecraft, le ha dedicado novelas gráficas al trabajo de Lovecraft. En una de sus entrevistas dice que Lovecraft es el tipo de escritor que cuando va a escribir un monstruo, él va con un proceso de eliminación. Él dice,
no se parecía a una gallina, no se parecía a una rata, no se parecía a un orangután, pero tenía pico y tenía tentáculos y tenía una cola. Y lo que dice Alan Moore es que estos no son accidentes. Lovecraft está tratando de describir cosas que al fin y al cabo se pueden dibujar, porque uno puede entrar a Google Images y buscar a los antiguos, o los Migo, o a Yog-Sothoth, o a Cthulhu, y uno va a encontrar arte impresionante. Se pueden dibujar, pero la idea es que sea difícil de imaginar. Y al fin y al cabo, como que el verdadero terror de Lovecraft, que nuevamente en Charles Dexter Ward no hay mucho terror, pero todavía está ahí como que en el terror abstracto, pero el verdadero terror está en lo inimaginable, en lo que no podemos llegar a comprender, pues, porque según el mundo de Lovecraft, pues todos vivimos en el sueño de un dios ciego e idiota. Y el momento en que uno de esos dioses exteriores se tira un pedo, pues se acabó la raza humana. Ahí es donde cabe el terror, pues. Y tengo que admitir que, es decir, Lovecraft ha tenido un efecto en mí en donde lo estoy leyendo y he llegado a dudar de mi propia existencia. Es decir, en ningún momento Lovecraft me pide a mí que yo dude de mi propia existencia, como lo haría un escritor principiante. Lovecraft no hace eso. Lovecraft, a través de estas investigaciones que arman estos personajes y hasta a través de estos mundos que presenta, pues eventualmente estoy leyendo y cuando me detengo para comer pienso como, ¿será que la comida que estoy comiendo es falsa? ¿Será que todo esto es una ilusión? ¿Será que el mundo realmente no es lo que parece? ¿Será que en realidad estamos todos viviendo en el sueño de otra persona? Y normalmente este tipo de ideas puede venir con un sentimiento onírico, es decir, wow, vivimos todos en un sueño, qué bonito. O puede venir con el terror, pues, vivimos en un sueño, mierda, eso significa que nada importa, porque esa es como que la moraleja, pues, al final. Si este terror abstracto es real, no es solamente el miedo al terror abstracto, pero es el hecho de que si este terror abstracto algún día se apodera de la raza humana y acaba con nosotros para siempre y con nuestra cultura y con todo lo que hemos construido, lo que da miedo no es solamente que eso llegue a pasar, pero lo que da miedo es que en realidad no importa. Como que no importa si eso llega a pasar porque de todos modos somos una molécula, somos nada. Hay algo como tan grande por encima de nosotros que no sabe ni siquiera que existimos. O sea, pero es que es lo que te he dicho, que estas cosas que estás diciendo sí que hay indicios en este cuento, porque como hemos dicho, o sea, las cosas pasan en puerta cerrada, o sea, en ningún momento se llega a ver los cánticos o los hechizos que se realizan, todo permanece en lo abstracto y en lo oculto, incluso el terror este tan grande del que Charles decide huir y es cuando pide ayuda a Willett y que termina muriendo a manos de Curwen, ni siquiera eso sabemos lo que iban a hacer, sabemos que era algo muy grande y muy horroroso para la humanidad, o sea, que no solamente era para él, sino para la humanidad, pero es un horror que se mantiene abstracto y yo creo que el hecho de que todo este horror lo haya mantenido abstracto, que dependa de tu imaginación, es lo que ha hecho crecer tanto a Lovecraft después de su muerte. Porque como da pie a imaginarse muchas cosas y hacer crecer mucho el universo, hace que se pueda desarrollar muchísimo y que como deja muchos espacios en blancos en sus relatos, incluyendo este, siendo muy distinto a los demás, hay espacios en blancos que tú tienes que deducir lo que está pasando o pensar en teorías, como hemos hecho de las cosas que hemos hablado, de quién es el que le deja la nota, de dónde estaban las cenizas de Curwen, si en el sarcófago o en la pintura. Todas estas cosas es lo que hace que se creen grupos de personas hablando de este tema, de gente que defienda que es una cosa, de gente que defienda que es otra, gente que piense que Cthulhu es el dios primorizo y luego cuando el otro le dice, ¿qué dices? Si es un desgraciado dentro de los dioses exteriores. Tal y como escritores posteriores han reorganizado la cosmología de Lovecraft de una forma, realmente la podrían haber organizado de otra forma. Porque yo creo que solamente Lovecraft, y si él lo tenía claro, sabía en qué consistía cada uno y que realmente lo que nos queda después de su muerte y sobre todo tan prematura, porque no sabemos lo que hubiese explicado después, es simplemente conjeturas y que las conjeturas que se ha llegado ahora quizás no son las mismas dentro de un tiempo, aunque yo creo que no es algo que él hubiese llegado a explicar del todo al final porque él jugaba con el terror oculto como estás diciendo muy bien tú, o sea que él nunca lo hubiese llegado a explicar porque él lo que quería, y eso se ve claramente en la forma de escribir, de que quiere que el lector piense que hay cosas que al lector sí que le resuelve, pero hay muchas otras que deja que el lector
saque sus conclusiones o que se imagine que ha sido de una forma o ha sido de otra. Y que por muchas veces que te leas el relato o te leas otro, no vas a llegar a una conclusión certera o la misma que otra persona porque no te lo dice claro. Es cierto. Los últimos cuentos que escribió Lovecraft en su vida se acercan mucho más al género de la ciencia ficción que al principio. Es decir, él comenzó como un escritor que escribía específicamente historias de terror o de horror con elementos de ciencia ficción, pues, como los dioses exteriores que estuvieron presentes desde un principio. Pero ya más adelante va hablando sobre dimensiones alternas y de otros planetas y los describe en detalle. Y había leído, antes de leer los mitos de Cthulhu, había leído que Lovecraft se vuelve más explicativo al final de su carrera, un poco antes de morir, pero incluso cuando explica más, se vuelve más complicado. Es decir, ahora el que acecha en la oscuridad es su último cuento, pues, y es ya casi ciencia ficción, pues, porque involucra viajes en el tiempo, involucra una dimensión alterna y otro planeta. Pero una vez que entramos en las dimensiones alternas de Lovecraft, la cosa se convierte más complicada, pues, porque no es que sea otro planeta, es una superficie plana, existe en el mundo de los sueños, pero el mundo de los sueños es igual de real que el nuestro, porque el nuestro también es un sueño, y incluso cuando va explicando y elaborando más y más y más, la cosa se va complicando más y más. Y bueno, eso me encanta, pues, porque al fin y al cabo, como dijo usted, uno está leyendo algo así como Charles Dexter Ward y uno está tratando de sacar las conclusiones de lo que está sucediendo, pues, y la primera vez que leí Charles Dexter Ward, yo honestamente pensé, por ejemplo, que Joseph Curwen era un capturacuerpos y que no habían resucitado literalmente al cadáver de Joseph Curwen, sino que Yo lo pensé al principio también. pensé que Joseph Curwen se había apoderado del cuerpo de Charles Dexter Ward y que era un capturacuerpos y que había resucitado y que estaba en la mente de él. Y por un momento pensé, wow, esto está genial. Y todavía pienso que mi historia y mi versión es superior a lo que sucede en la trama. Es decir, encaja perfectamente bien en la narrativa, pues, porque al fin y al cabo lo que era otra persona y era una otra persona que se parecía muchísimo a Charles Dexter Ward. Pero, Mi teoría inicial también era esa, ¿eh? Que era el fantasma que se había apoderado del cuerpo de Charles y que esa era su forma de prolongar la vida, o sea, no solamente de él, sino también de sus amigos. claro. Pero no, o sea, es que realmente han hecho un pacto con algún tipo de dios exterior o de demonio o lo que sea para poder extender su vida casi de forma ilimitada porque envejecen muy a poco y que incluso al morir, pues él hace algún tipo de hechizo para que, o sea, se cree un descendiente muy parecido a él físicamente y que además con la curiosidad y los intereses que él necesita para que vaya desenterrando su historia y encuentre las cosas que le ha dejado solamente para él. Me parece que Curwen a mí me parece que es uno de los mejores personajes en el universo de Lovecraft, pues, porque los humanos Pero que no querríamos conocer. No, pero obviamente, pero es que yo tampoco estoy hablando de la moralidad. Estoy diciendo que es un buen villano, o sea, de la misma manera Sí, no, opino lo mismo. que el Guasón es un buen villano también, tampoco es que quiero ser amigo del Guasón. Lo que digo es que Curwen es un... Pero es que hay gente que dice que sí, o sea, hay gente que dice que le gustan los villanos como si fuesen a ser sus amigos. Y hay que dejar claro que una cosa es ser un buen personaje y otra cosa es que lo quieras en tu vida. Yo entiendo la diferencia exacto, moralmente hablando, obviamente Curwen no es una buena persona y si existiese no hubiese sido una buena persona, pero me parece que es un excelente personaje normalmente porque Lovecraft no le dedica mucho trabajo a sus humanos. Los humanos de Lovecraft son profesores que ven cosas y luego se vuelven locos y terminan en el manicomio. Eso es lo que normalmente escribe Lovecraft. Lo importante es el universo que está desarrollando alrededor. Y Joseph Curwen es un personaje muy bien desarrollado, pues porque cuenta toda esta trama ocultista de Salem y como que toda la idea esta de un ocultista que adquiere la inmortalidad, pero en realidad lo que quiere es crear un terror abstracto que quizás pueda ser un ejército de demonios para acabar con la raza humana y que está ya pactando con los dioses exteriores y con estos demonios porque él sabe que es como inevitable, él sabe que es inevitable que eventualmente la raza humana sea reemplazada y él quiere ya pactar con los otros demonios para él poder pertenecer en esta nueva sociedad. Y lo mejor de todo es que según Lovecraft, porque este cuento toma lugar en su universo, pues no se equivoca. Es decir, según Joseph Curwen tiene toda la razón. Lovecraft no está escribiendo un apocalipsis. Es decir, todos los cuentos y todas las novelas de Lovecraft ofrecen
otra probabilidad. Es decir, no solamente estamos jodidos por Cthulhu, estamos jodidos por Dagon y por Yugoth y por Yog-Sothoth y por todos. Es decir, lo más impresionante de todo es que las hormigas aquí somos nosotros, pues. Es decir, él presenta a los humanos como que aquí habrá una gran guerra, aquí habrá un gran conflicto y los que estamos predestinados a ni siquiera poder participar somos nosotros. Yo sé que obviamente hay otros cuentos de Lovecraft que incluyen batallas entre el bien y el mal, pero yo creo que ese es el único que incluye a un dios exterior o un rito mágico utilizado por el bien. Solamente he leído pero sí que en lo que he estado mirando de información esta mañana cuando he estado preparándolo, sí que he visto que es excepcional también. O sea, que es la única vez que se utiliza un dios exterior o la magia para hacer algo claramente positivo. Me encantaría poder hablar sobre cómo el significado humano no es nada más que un mecanismo de supervivencia y que nada importa, pero eso lo podemos explorar en las montañas de la locura. Claro, porque esto aquí realmente en este cuento ni siquiera se llega a plantear, por eso no tiene sentido. Bueno, me gustaría mencionar antes de cerrar el episodio que, bueno, vamos a estar cubriendo otros cuentos y otros trabajos de Lovecraft aquí en Dialéctica, así que si disfrutaron de den subscribe, den like. Tenemos por delante En las montañas de la locura y La llamada de Cthulhu. Le había recomendado a Mary La sombra sobre Innsmouth, pero ahora estoy cambiando de opinión porque ella me dijo que los tiene todos, así que puede que le recomiende Los sueños en la casa de la bruja, porque Los sueños en la casa de la bruja trata con mi dios exterior preferido. Y si ya he leído bastantes, podemos hacer uno intensivo sobre los mitos de Cthulhu, de principio a fin. Sí, pero eso ya, o sea, hay que leer muchos relatos, para hacer el intensivo este. Se va a obsesionar. Pero bueno, al fin y al cabo lo único que tiene que leer es como esto. No tiene que leerlo todo. Lo que necesita son los 14 mitos de Cthulhu para conversar sobre el ciclo este. Voy a hacer el episodio. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic a ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. No olviden pasar por el canal Pennyline, donde Mary publica reseñas sobre novelas, cómics y manga todas las semanas. Mil gracias, Mary, por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica. Adiós.